Nuevamente bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es precioso estar juntos, celebrar el nombre del Señor Jesús, celebrar su vida, su muerte, su resurrección, como lo celebramos la semana pasada, de una forma increíble. Y hoy, continuando un poco con toda la celebración, hay una enseñanza que arde en mi corazón hace varias semanas y surge de una pregunta que quiero hacerles hoy día y que vamos a ir respondiendo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Y puede sonar quizás no gracioso, pero pregunta interesante porque pues somos una iglesia que predicamos el mensaje del Señor Jesús. Pero hace un tiempo que quiero compartir esto. Como iglesia, nuestra predicación es tan importante. La predicación es parte integral de nuestra misión. Es una parte muy importante de nuestra vida como hijos de Dios. Porque hay una responsabilidad que tenemos como cristianos. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar su victoria en la cruz, como lo celebramos la semana pasada. Lo que hizo por nosotros. El antes y el después que Cristo marcó en la historia humana. Porque literalmente hay un antes y después de Cristo en nuestros calendarios, pero también en la vida de miles y millones que han creído en el Señor Jesucristo. No predicamos un mensaje moral, vacío o incapaz de transformar, al contrario. Como dice la palabra en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por consecuencia, es normal que a menudo como iglesia nuestra predicación trate de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y lo hacemos no solo con conocimiento intelectual, pero también con vivencia, con testimonio. Hemos creído y hemos vivido el poder de la cruz, el poder de su resurrección, y por eso lo predicamos con autoridad, como personas que lo han vivido. Hablamos de la importancia de poner nuestra mirada en Cristo. Hablamos de la importancia del arrepentimiento. Y si vemos en los evangelios, Jesús comenzó su ministerio predicando arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y antes de él también predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse también. Y tal como dice la palabra, preparando el camino del Señor. Y ese arrepentimiento, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien lo produce en el corazón de las personas que escuchan el mensaje. Nosotros predicamos con lo que conocemos, con lo que la Biblia nos enseña, hablando al intelecto de las personas, pero el Espíritu Santo habla a los corazones, produciendo cambio. Las personas cambian literalmente su visión del mundo cuando dejan que el Espíritu Santo los transforme, los guíe. Hay transformación en los corazones. La Biblia nos enseña que mientras más conocemos al Señor, mientras más lo miramos, somos transformados a su misma imagen. Y esta perspectiva esta predicación produce conversión. O sea, las personas deciden alejarse del pecado y acercarse a Dios. Y también cuando creen, el Espíritu Santo pone un sello en ellos. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nos enseña la palabra. Y la Biblia nos enseña que cuando nos arrepentimos, nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y los lleva sobre Él en la cruz del Calvario. Qué precioso mensaje, qué preciosa esperanza. Pero el mensaje de Jesús, la esperanza cristiana, va aún más allá. La predicación de Jesús no se detiene en el arrepentimiento. El arrepentimiento es solo el principio de nuestro caminar con Dios. Sabemos que cuando nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos con su amor. Pero para muchos el paso siguiente de esto es directamente la esperanza de la resurrección, de irse al cielo. Esa recompensa que ocurrirá después de la muerte. Soy cristiano para irme al cielo, para ir a tocar arpa con los angelitos y comer queso crema. En esas imágenes bien poéticas que han llegado a nuestras mentes. Arrepiéntete hoy, así cuando muera entrarás al reino de los cielos. Arrepiéntete hoy para que Cristo te perdone. Y luego en la eternidad conocerás el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué? Falta algo. ¿Qué hay de todo lo que ocurre entre el arrepentimiento y la resurrección? ¿Qué nos enseña Cristo de eso? Porque como que nos saltamos el medio. Nos saltamos directo de ese arrepentimiento a la resurrección. El centro de la predicación de Jesús. Hablamos de cosas muy importantes, obviamente el arrepentimiento y la resurrección. Pero Cristo no se detiene ahí. Hay un mensaje central.
en el Evangelio de Jesús, en su ministerio. Y si les pregunto a ustedes cuál es el mensaje central de Jesús, cuál es la esencia de su mensaje, es posible que tenga varias respuestas distintas. Unos dirán, ir al cielo si crees, el perdón de pecados. Unos dicen que Jesús solo dio un mensaje moral, una linda filosofía pacífica. Otros se enfocan en los milagros, en lo que Dios me puede dar en cuanto a milagros, en el fuego del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por cada milagro, por cada vez que el Señor se mueve en medio nuestro. Pero eso no es el centro, eso es consecuencia del mensaje de Jesús. Es una demostración de su poder. Otros piensan que el mensaje cristiano son reglas que tenemos que seguir, buscar santidad con toda nuestra fuerza, buscar honrar a Dios con toda tu vida. Sigue estas reglas para ser justo. Primeramente, somos justificados por la fe, nos enseña la palabra. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada para ser justos o santos. Y segundo, vivir en santidad también es consecuencia del mensaje. Lo amamos porque Él nos amó primero. Otros dirán que el mensaje central de Jesús es el amor. Y definitivamente, Dios es amor. Dios es amor, es parte del mensaje de Jesús. Por amor Cristo vino, por amor Él murió y resucitó, por amor sufrió para que nosotros tengamos salvación. Pero para conocer el mensaje central de la predicación de Jesús, vamos a ir a la Biblia, vamos a ver junto el texto que marca el inicio de la predicación de Jesús en el Evangelio de Mateo. Capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Y más adelante el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Jesús y el título del mensaje de hoy es el reino de los cielos. Y hace unos instantes le hacía la pregunta, ¿qué pasa entre el arrepentimiento y la resurrección? Hoy vamos a comenzar a ver eso juntos. Jesús a lo largo de su ministerio dedicó mucho tiempo a enseñar acerca del reino. Y por eso vemos en el Evangelio muchas parábolas con la frase que dice el reino de los cielos es semejante a, y empieza a contar, a enseñar una parábola. El reino de los cielos es como, y comienza a contar una historia. La historia de un jefe, la historia de un hijo, la historia de un samaritano que ayuda a una persona herida, la historia de una oveja perdida. O bien dice cosas como dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos le pertenece. Cuando creemos en Jesús, comenzamos a vivir según el reino de los cielos. Nos hacemos partícipes de su reino aquí y ahora. Y la realidad del reino de los cielos se hace presente en nuestras vidas. Por consecuencia, es importante conocer ese reino para vivirlo plenamente. La vida eterna la viviremos en el reino de los cielos, es verdad, pero también la vida eterna comienza desde el momento en que te arrepientes y eres hecho hijo de Dios. Entonces vale la pena hacernos la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es lo que quería decir Jesús cuando predicó eso? ¿Y qué es lo que quiere decir para nosotros hoy? Y obviamente no es una pregunta que vamos a poder responder en un mensaje de apenas 45 minutos. Pero vamos a comenzar juntos a ver algunos principios importantes del reino. Y una de las cosas que podemos ver es que las personas en el tiempo de Jesús no tenían tampoco exactamente la misma comprensión que Jesús de este reino. Y esta verdad sigue siendo cierta hoy. Muchos tienen una concepción del reino que no es la de Jesús necesariamente. Porque su reino no es como ningún otro reino, no es como ningún reino de este mundo. Y de hecho, estando Jesús frente a Pilato, siendo interrogado antes de ser condenado, Jesús le dice en el Evangelio de Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y aquí Jesús no está diciendo que su reino no tiene fuerza o el poder para liberarlo. Más bien está diciendo que su reino no funciona de esa forma. El reino de los cielos no se construye con violencia, como los reinos de este mundo. Cuando Pedro sacó su espada para defender a Jesús y acuchillar al siervo del sumo sacerdote,
Un hombre llamado Malco que vemos en la Biblia. Estaba con los que fueron a arrestar a Jesús. Jesús reprendió a Pedro inmediatamente y sanó al hombre. El reino de los cielos no se construye con ansias de poder, no se construye con espadas, se construye con la poderosa predicación del Evangelio de Jesucristo. El reino se hace evidente a los ojos humanos con la conducta de los discípulos del Señor. El reino conquista con una predicación de amor. El reino de Jesús no es un reino de violencia, es un reino de verdad. Y al decir verdad no estoy hablando de honestidad o de algo de veracidad. Estoy hablando de la verdad como un término teológico. Verdad es lo que vemos cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Es lo que vemos cuando caminamos con Él. Verdad es lo que vemos cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Cristo es la verdad. Por eso su declaración en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Y qué cosa? La verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después en Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y la verdad los hará qué? Libres. La verdad los hará libres. El reino de los cielos es un reino en el que somos verdaderamente libres al conocer la verdad. Y Jesús insiste en el hecho de mantenerse fieles a sus palabras. Muchos vienen a Cristo, conocen su amor, su bondad, su predicación, pero luego se alejan. Las personas con quien está hablando Jesús aquí son justamente así. Por eso les dice, si se mantienen fieles a mis palabras, conocerán la verdad y los hará libres. Estos mismos hombres serán los que más tarde van a lanzar las críticas más duras contra Jesús hasta decir que está poseído. Para conocer la libertad con la que Cristo nos hace libres, debemos primero conocer su verdad. Y para conocer su verdad debemos mantenernos fieles a su palabra. Porque probablemente muchas cosas que dábamos por sentadas antes de conocer a Jesús no son verdad. No son correctas en su reino. No son lo que Cristo tiene en mente para nuestras vidas en su reino. Y cuando Él comienza a revelar su identidad, nuestros ojos comienzan a abrirse. En una ocasión, después de una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a varios, a muchos más de sus discípulos, algunos empezaron a irse porque encontraron que su enseñanza era dura. Y Jesús mira a sus 12 discípulos, a los más cercanos, y les dice, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro contestó, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La verdad. Tenían frente a ellos la verdad y lo habían reconocido. Una cosa es seguir a Jesús, a un Jesús que tú mismo has creado. Y otra cosa es permanecer con Jesús cuando Él revela su verdadera identidad. Cuando Él revela el verdadero significado del reino. ¿Cuáles son los engaños que se han fabricado en cuanto a la identidad de Jesús o en cuanto a su reino? Su reino no es algo lejano. No es para después de la muerte solamente. No se trata solo de los milagros. Los milagros son parte de su reino. Pero no son el centro del mensaje, son consecuencia de ese mensaje, como lo decíamos hace unos instantes. El reino no se trata de buscar riqueza, de buscar poder o de buscar prosperidad. No se trata de preocuparse por las cosas materiales. Por eso Cristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios se encarga de todo el resto. Pero primero busca el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando primeramente? Lo primero no son las riquezas, es el reino. Y Cristo dice, el que quiere ser grande en el reino, que se haga siervo de todos. El que quiere ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser siervo de los demás. Y Pablo escribe, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y los milagros en todo eso. Algunos se preocupan por los milagros. ¿Hay milagros todavía hoy? Dios se sigue moviendo. Dios se sigue moviendo con poder en medio nuestro. Por supuesto que sí, el Espíritu Santo sigue obrando. Pero debemos comprender también los milagros dentro del mensaje del reino de los cielos. Los milagros son una demostración del reino de Dios en medio nuestro.
En el reino de Dios, ¿qué es lo que no hay? Enfermedad. ¿Qué hace Jesús? Sana a los enfermos. No hay poderes diabólicos, Jesús echa fuera demonios. No hay angustia, Jesús viene consolando. No hay pecado, Jesús viene perdonando pecado. No hay hambre o ansiedad, Jesús alimenta a 5,000 personas. No hay muerte, Jesús resucita a Lázaro y Jesús resucita entre los muertos, mostrándonos cuál es la esperanza que tenemos, dándonos un adelanto de lo que significará para nosotros resucitar también con un cuerpo glorificado. Los milagros son la predicación del reino en acción, que podemos ver cómo es vivir en el reino de Dios, cómo es cuando el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Esos son los milagros. Por supuesto que los hay. Y esto es algo precioso. El reino de Dios se ha acercado. No somos nosotros los que tenemos que ir a un lugar o que tenemos que hacer rituales o hacer algo. Al contrario, el reino de Dios ha venido hasta nosotros. Es Dios que interviene de forma poderosa en la historia humana. Para vivir en el reino debemos dejar que Dios intervenga en nuestras vidas, estableciendo sus valores en nosotros, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y solo así veremos cada día más la gloria de Dios en medio nuestro, su poder obrando aquí, su espíritu transformando nuestra sociedad, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Puede dar un aplauso aún más fuerte a nuestro Dios, que merece toda la gloria, porque su reino se ha acercado. En el tiempo de Jesús, la gente veía el reino como la venida de un nuevo mundo, una nueva forma de gobierno, un renuevo, una restauración. Era un reino de justicia, de paz. El pueblo judío en el tiempo de Jesús había estado viviendo momentos difíciles. Estaban bajo la dominación romana y llevaban varias generaciones bajo diferentes dominaciones de diferentes pueblos paganos. Y obviamente surge para ellos la pregunta: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, aquel que cree en el único y verdadero Dios, esté bajo dominación de pueblos paganos, que no creen en Dios, que creen en falsos dioses? Es posible que estés aquí hoy y te sientas oprimido por algo también. Es posible que estés aquí hoy preguntándote por qué estás viviendo estas pruebas, preguntándote si hay una esperanza para ti, si hay un futuro para ti. Y la respuesta de Cristo es sí, hay esperanza. En el reino de Dios hay esperanza de un futuro mejor, sin dolor, sin enfermedad, sin injusticia, con paz, con gozo. Por eso Jesús dice en Mateo 5, del 4 al 8, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero muchas veces buscamos todo esto con nuestras propias fuerzas. Y muchas respuestas surgen, así como surgían en medio del pueblo judío en el tiempo de Jesús, en base a sus pensamientos, en base a su análisis de la situación. Y así se formaron diferentes grupos religiosos de los cuales hemos hablado algunas veces en alguna predicación. Los fariseos, que buscaban establecer el reino de Dios cumpliendo con toda la ley y aún más. Los esenios, que buscaban también aislarse del resto del mundo para purificarse. O los saduceos, que cooperaban con los invasores. Para ellos todo giraba en torno al templo, las reglas, y decían que Roma era muy poderosa, que no había que luchar contra ella. O estaban los celotes, que querían luchar a espada contra Roma. Y decían que si el pueblo se levantaba, Dios iba a respaldar, Dios le iba a dar la victoria como en los tiempos pasados. Cada uno con respuestas distintas. Y en medio de estos diferentes grupos y pensamientos estaban también las diferentes expectativas del reino. Y hoy no es muy diferente. Mismo dentro de la iglesia, mismo dentro de los hijos de Dios. Hay muchas corrientes de pensamiento, diferentes ideas de cómo el mundo puede ser mejor, ideas de lo que el mundo necesita. Muchas veces somos buenos para aconsejar a Dios, para darle ideas a Dios. De qué es lo que debiera hacer con el mundo, cuándo debiera hacerlo, cómo debiera hacerlo, por qué debiera hacerlo. Pero como hijos de Dios debemos estar más dispuestos a escuchar que a hablar. Lo primero que siempre debemos hacer para encontrar respuestas a nuestras preguntas es ir a la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos da respuesta. Y como les decía, en el tiempo de Jesús, las expectativas del reino eran varias.
La restauración de la creación, la restauración de la sociedad, la restauración del corazón humano. Y déjame decirte que Cristo viene a cumplir con absolutamente cada una de ellas. Y al ser hijos de Dios y caminar según el reino, vivimos esta restauración en cada una de nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos esperanza, tenemos expectativas centradas en la palabra. Y el primer grupo que les mencionaba tiene su vista en la esperanza de que Dios restaure la creación, la naturaleza. Dios vendrá y su reino y la naturaleza ya no va a sufrir, ya no será difícil cultivar, los animales no serán agresivos. Esa es una esperanza de ver la creación restaurada. Y sabemos que vivimos hoy en un mundo caído, lleno de dolor, de tragedia, de enfermedad, de catástrofes naturales. Y una de las esperanzas del reino de Dios, del reinado del Mesías, era la restauración de toda la creación. Y muchos se enfocaban en esa esperanza, siguiendo la profecía que dice en Isaías 11, del 6 al 7, el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro del león. Y un niño pequeño los guiará, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Qué lindas imágenes de un mundo en paz, restaurado. Otros se enfocaban en la esperanza de que Dios va a restaurar la sociedad. Como dice también en Isaías 65, versículos 17 al 19, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Preciosa esperanza. Y otros pensaban, Dios va a transformar al ser humano, dándole un nuevo corazón. Transformar al hombre desde adentro hacia afuera, según lo que dice la palabra en Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Preciosa palabra también. Y déjame decirte, Cristo vino a cumplir, no una, no dos, pero absolutamente todas las esperanzas, todas las expectativas de restauración, de renovación, de transformación de nuestro mundo. Él vino a inaugurar el reino de los cielos para restaurar absolutamente todo, desde la naturaleza hasta la sociedad y el corazón humano. Él vino para que comencemos a vivir la vida eterna hoy, comenzando por el arrepentimiento y por el perdón de pecados, para santificarnos y hacernos partícipes de su reino. En el reino de Cristo la creación completa será liberada. Por eso encontramos texto en el Nuevo Testamento. Pablo escribe en Romanos 8, 19 al 21. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. También el apóstol Juan en Apocalipsis escribe la visión que tuvo diciendo en Apocalipsis 21, 1 y 2, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Dios hace una nueva creación capaz de soportar la revelación de su gloria. Y lo está haciendo también aquí en medio nuestro, una nueva creación en cada corazón, en cada persona, en cada vida. Y por eso Pablo también nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 54, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad.
Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Y darle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la esperanza que tú has estado teniendo en cuanto a Jesús? ¿Cuáles han sido las expectativas en cuanto a su intervención en tu vida? Porque muchas veces cerramos nuestros ojos a los propósitos, a los planes de Dios, a lo que Dios quiere hacer, porque solo ponemos nuestra mirada en una cosa, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros vivimos. Olvidamos que Dios puede y quiere hacer mucho más de lo que nosotros tenemos en vista. Muchas veces mientras miramos nuestros problemas personales, solo tenemos eso en mente. Señor, si tan solo pudieras solucionar esto en mi vida, si tan solo pudieras darme un mejor trabajo, si tan solo pudieras solucionar estos problemas económicos, si tan solo pudieras darme papeles, restaurar mi hogar, sanar mi familia. Pero ignoramos que Dios quiere trabajar mucho más profundo de lo que piensas. Muchas veces vemos nuestros problemas de forma superficial y le pedimos a Dios que restaure nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones, pero Dios sabe que lo que tiene que restaurar es tu corazón para que seas capaz de perdonar, de amar, de hablar con ternura, de expresar tu amor, y eso restaurará tu hogar. Le pedimos a Dios que nos ayude en nuestros problemas económicos, que nos dé un mejor trabajo, pero Él sabe que tiene que sanar primero tu estilo de vida, tu desorden financiero, que no importa qué tanto dinero te dé o cuántas puertas abras para que tengas el mejor trabajo, siempre terminarás gastando más de lo que ganas y cayendo en la ruina. Le pedimos a Dios que restaure una relación, pero Él sabe que tiene que sanar primero tus pensamientos, tus celos, tu carácter. Y al igual que los primeros oyentes de Jesús, muchas veces tenemos nuestra mirada puesta en un fragmento de lo que Dios quiere hacer en su reino, en un fragmento de sus promesas. Nosotros pensamos en lo que nosotros necesitamos, pero Dios tiene una visión completa del reino, una visión global que quiere que nosotros también abracemos, que comprendamos. Busca primeramente el reino de Dios, que veamos lo profundo y lo grande que es su reino. Hay mucho más de lo que pensamos para nuestras vidas, para nuestra sociedad y para nuestro mundo. El establecimiento del reino de Dios comienza con nosotros, con sus habitantes, los hijos de Dios. Con nosotros. El reino de Dios se va a establecer, no me malentienda, con o sin nosotros Dios establece su reino. Nadie lo podrá detener, pero Dios quiere hacernos partícipes de su plan. Por eso la predicación de Jesús: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y luego llama a discípulos para ser los pescadores de hombres. Dios instaura su reino. Y nosotros lo único que podemos hacer es decidir si entramos o no para ser parte del plan de Dios para este mundo, para nuestras vidas. Porque vendrá un momento en que su reino vendrá en totalidad. Tal como dice la Biblia en Zacarías 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Nuestro mensaje es un mensaje de victoria, de esperanza, lleno de autoridad, un mensaje transformador. Cuando el reino de los cielos llega al corazón humano, es transformado completamente y comienza a transformar también su entorno, su hogar, su familia y hasta la sociedad. Quiero contarle la historia de una ciudad en Guatemala llamada Almolonga. Esta ciudad era una ciudad, un lugar de miseria. Trataban de vivir de la agricultura, pero las cosechas eran pequeñas. Estaba la ciudad llena de pobreza, de violencia, de crímenes, de alcoholismo. Se practicaba brujería, hechicería. Las calles eran un caos. Y la gente solía juntarse para ver a los borrachos pelear cuando ya estaban medio agresivos en las calles. Habían 4 cárceles en la ciudad. Una ciudad pequeña de 18,000 habitantes, y las 4 cárceles no alcanzaban para el nivel de crímenes que habían. Los policías no tenían descanso. Pero en los años 70, esta ciudad conoció un avivamiento sin precedente. Comenzaron las conversiones.
Empezaron a ver milagros, personas entregando su vida a Cristo, dejando la hechicería y el alcoholismo. Y hoy alrededor del 90% de su población son seguidores de Jesús. Y según reporta BBC News, esta ciudad que hace 30 años tenía 4 cárceles, ahora tiene sus 4 cárceles cerradas por falta de reclusos. El consumo de alcohol se redujo tan drásticamente que de los más de 40 bares que tenía, ahora quedan menos de 10. Las pequeñas cosechas que antes también eran tan pequeñas, ahora han conocido una prosperidad y son tan abundantes que la ciudad recibió el nombre del Jardín de las Américas. Produce 8 cosechas anuales de vegetales gigantes y más aún esas cosechas son tan grandes que son los principales exportadores de verdura y hortalizas a Centroamérica y a México. La ciudad iba en un camino de muerte, sin fe, sin Dios. Pero el Señor tenía planes para este pueblo. Lo que antes eran cárceles son ahora centros comunitarios donde se celebran matrimonios. Lo que antes eran bares son ahora negocios que tienen nombres que le dan gloria a Dios. Lo que antes eran alcohólicos y criminales son ahora personas honradas que aman al Señor. El avivamiento provocó un cambio radical en la ciudad, en la comunidad y en el corazón de sus habitantes, porque hubo un pueblo que se humilló ante Dios reconociendo que lo necesitaba. Y ahí se cumple la palabra que dice en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que pasó con este pueblo. Esto es lo que pasó en esta ciudad. El reino de los cielos se hizo evidente en medio de ellos. Arrepentirse es humillarse, porque se necesita humildad para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que necesitamos perdón. Y cada uno de nosotros debemos aprender a humillarnos ante el Señor y decirle: perdóname, he pecado contra ti, necesito que restaures mi corazón, necesito que transformes mi vida, mi hogar, mi familia, mi ciudad. Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escucha el corazón humillado y responde sanando y restaurando. El Señor busca un pueblo que hace mucho más que sentir un remordimiento momentáneo. Él busca un pueblo que se humilla, que ora, que busca su rostro, que se convierte de sus malos caminos. Busca un pueblo cuyo corazón es sensible a su voz. Un pueblo que ama vivir en santidad, que ama orar, que estar con Él a diario. Un pueblo realmente apasionado por predicar su palabra, por conocerlo cada día más, por encarnar cada día más su amor, su santidad. Es necesario que el pueblo de Dios conozca plenamente a su Dios, tanto su amor como su justicia, su santidad, que conozca su reino. Oramos por un avivamiento en nuestra ciudad, que Dios sane nuestra nación, que el corazón de los hombres vuelvan a Dios y que sus hijos, que nosotros podamos ser un reflejo de quién es nuestro Dios en medio nuestro, un reflejo de su santidad. Nuestro Dios trae vida donde hay muerte, bendición donde hay maldición, un Dios que cambia todo lo que el ser humano puede declarar, porque Dios es el Rey soberano. No importa los pronósticos humanos para una ciudad, para una familia, para una persona. Dios lo cambia todo, lo transforma todo para nuestro bien. Él es quien puso el cosmos en su lugar, quien le dio vida al hombre desde el principio de la creación. Y Él sigue dando vida hasta el día de hoy. Y la ciudad de Almolonga es un hermoso ejemplo de la realidad del reino de los cielos en medio nuestro. Como decíamos hace unos instantes, en el reino de Dios no hay maldad, no hay dolor, enfermedad, tristeza, amargura, muerte, esclavitud al alcoholismo, cualquier otra forma de droga o de adicción. Y también debemos estar conscientes que en el reino de Dios hay santidad. Vivimos sí en un mundo enfermo, un mundo caído, pero el Señor promete la restauración de ese mundo. Y mientras más nos acercamos al Señor, mientras más lo conocemos, vamos viendo cómo su reino se revela en medio nuestro. Y quizás algunos se preguntan: ¿y por qué Cristo no quitó inmediatamente toda la maldad cuando vino? ¿Por qué no estableció su reino en totalidad cuando ya estuvo en medio nuestro? ¿Por qué esperar? ¿Por qué quitar
¿Por qué no quitar el mal inmediatamente? ¿Por qué no establecer ya todo? Porque quitar el mal quiere decir quitar al que hace el mal. Así como el establecimiento del reino de Dios es quitar todo lo que decíamos, dolor, tristeza, maldad. También es quitar pecado, mentira, engaños, injusticia. ¿Y quién comete injusticia? ¿Quién miente? ¿Quién engaña? ¿Quiénes son los pecadores? Los seres humanos. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendas algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esa es la respuesta a esa pregunta. El Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros para que alcancemos el arrepentimiento, el perdón, que alcancemos a conocer a nuestro Dios que nos ha restaurado. Quiero invitarlos a que se pongan de pie conmigo hoy. Porque seguimos declarando como Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Hay un Dios que te ama, hay un Rey sobre el universo. Y su nombre es Jesús. Y ese Jesús te invita a entrar a su reino, te invita al arrepentimiento, te invita a nacer de nuevo. Tal como le dijo una vez a un maestro, en Juan 3:3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tenemos que venir ante Él con arrepentimiento, corazón humillado, un corazón deseoso de conocerlo, de volver a nacer, de ser una nueva creación de Dios, ser una nueva creación en sus manos. Y empezaremos a ver, recuperaremos la vista, y empezaremos a ver también el reino de Dios alrededor nuestro. Ciegos espirituales que recuperan la vista. Veremos el reino de Dios obrando con poder. Sordos que oyen, leprosos que son purificados, muertos que vuelven a vivir. En el reino de los cielos hay libertad, hay sanidad, purificación. Se erradica el mal. El reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. En un momento Juan el Bautista dudó y mandó a preguntar, Jesús, ¿eres tú o estamos esperando a otro? Y le dice, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los muertos reciben vida. Y este evangelio se sigue predicando. Cristo murió y resucitó, y por medio de su nombre todo esto sigue ocurriendo como manifestación del reino de los cielos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, familias son restauradas, corazones son sanados. El Señor levanta un pueblo con autoridad y con poder, que ve el reino de Dios manifestarse en medio nuestro. El reino de Dios manifestarse con poder. Y quizás estás tú con nosotros por primera vez. Y es primera vez que escuchas hablar del Señor Jesús, de su reino. Y quieres conocerlo. Quieres que Él esté en tu vida. Que su reino se establezca en tu vida. Vivir según su voluntad. Lo puedes hacer hoy día. Puedes invitarle al Señor a tu vida. En unos instantes vamos a orar. Teniendo en mente que el Señor sigue restaurando. El Señor sigue sanando. El Señor sigue dando libertad. El Señor sigue renovando, dando vida. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tu reino se establece en medio nuestro. Gracias por los corazones restaurados, por las vidas transformadas, porque tú impartes vida. Y no solo una vida pasajera, sino vida eterna en medio nuestro. Esperanza de una resurrección, de un cuerpo glorioso, de un mundo restaurado completamente, de principio a fin. Gracias, mi Dios, por tus promesas. Y como te decía, si tú estás aquí por primera vez
y quieres conocer a ese Señor Jesús que nos da esa esperanza, quieres recibirlo en tu vida, quieres decirle que sea tu Señor también, tu Salvador, y entrar en su reino, puedes decírselo en una oración. Y no te preocupes, te vamos a acompañar. Quizás no tienes las palabras, no sabes cómo orar, nunca has orado antes, pero vamos a repetir esta oración juntos. Y toda la iglesia la va a decir acompañando a los que oran por primera vez. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu reino. Gracias por la esperanza, por la vida eterna. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Quiero que sea mi Señor y mi Salvador. Hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he fallado. He pecado y te he ofendido. Y te pido perdón. Yo creo en ti. Creo en tu palabra. Creo en tus promesas. Y hoy tomo la decisión de seguirte. Gracias por tu perdón. Gracias por la cruz. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo Jesús y por enviar el Espíritu Santo para guiarnos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Y puede dar un fuerte aplauso al Señor, dándole la bienvenida a todos los que han hecho esta oración por primera vez y que son hechos hijos de Dios, partícipes del reino de Dios en medio nuestro, de todo lo que el Señor tiene, sus promesas, la esperanza para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente, por cada uno de ellos que oró por primera vez hoy, que te entregó su vida. Gracias también por los que han vuelto quizá a la fe, que se habían alejado de ti, mi Dios. Bendice sus vidas, su caminar contigo. Fortalece cada día más su fe. Llénalos cada día más de ti, de tu amor, de tu bondad, mi Dios. Que permanezcan fieles a tu palabra para que conozcan tu verdad y esa verdad los haga completamente libres, completamente libres. En la iglesia puede darle un aplauso una vez más a nuestro Dios, que trae libertad en su reino, que trae vida eterna, que trae esperanza.